Hola, hola, soy Debbie Miami y bienvenidos a una nueva Coach Aventura. Hoy vamos a hacer un paseo cortito pero muy divertido en Londres. Y desde acá, desde este monumento que nos recuerda Canadá, los invito a empezar esta Coach Aventura. Debbie Miami Club. Y aquí tenemos el legendario Tube londinense, el sistema de metro más antiguo del mundo, que sigue funcionando como el reloj del Big Ben, excepto cuando hay huelgas. Este laberinto subterráneo es el verdadero superhéroe de Londres. Puede llevarte literalmente a cualquier rincón de la ciudad. Lo mejor de todo esto es su sistema a prueba de turistas despistados. Cada andén tiene carteles que te indican exactamente qué estaciones siguen en esa dirección. Así de simple para que tu cerebro de turista sobrecargado de fish and chip y pintas de cerveza no tenga que trabajar demasiado. Ah, me olvidaba, es el plato típico de acá, pescado frito con papas fritas. Bienvenidos a Abbey Road, la calle londinense que pasó de ser un simple cruce peatonal a convertirse en la alfombra roja más famosa del rock, gracias a 4 personajes de Liverpool que decidieron caminar en fila india un día de agosto de 1969. Este lugar es donde los Beatles inmortalizaron la portada de su último álbum grabado juntos, creando el atasco de tráfico más largo de la historia, que técnicamente continúa hasta hoy con turistas. Acá conducir por la izquierda no es una opción, es un mandato que hace que los turistas pierdan el sentido de qué lado mirar cada vez que cruzan una calle. Lo más desconcertante es el estacionamiento. Coches aparcados o estacionados en ambas direcciones en la misma acera, como si jugaran a Tetris urbano. Los autobuses rojos de 2 pisos navegan las calles como barcos ebrios, desafiando las leyes de física al girar por callejones que parecen demasiado estrechos e incluso para un Mini Cooper. Y hablando de calles estrechas, fueron diseñadas para carruajes medievales. Un cafecito siempre es una buena idea durante un viaje. Si hay un Starbucks en tu camino, podría ser una excelente oportunidad para comprar esa taza de colección que nos faltaba, la de Londres. Un recuerdo de nuestra Coach Aventura. Tomamos el subte hasta la estación de Green Park, donde caminamos por el parque hasta llegar al Palacio de Buckingham, que es la residencia oficial y el centro administrativo de la monarquía británica en Londres. Fue originalmente construido como una casa privada llamada Buckingham House en 1703. Pero la reina Victoria fue la primer monarca en establecer su residencia allí, transformándolo como lo conoces ahora en el palacio. Frente al palacio se encuentra el King Victoria Memorial, una impresionante estatua que honra a la reina Victoria. Ella está rodeada por unas figuras que representan la verdad, la justicia, la maternidad, simbolizando los valores de su largo reinado. La plaza frente al palacio es un punto de encuentro popular para turistas y también es donde se realizan muchos eventos importantes, como el famoso cambio de guardia, una ceremonia tradicional que atrae a visitantes de todo el mundo. Pero nosotros no nos quedamos a verlo, por el corto tiempo que teníamos. Regresando por el Green Park a tomarnos el subte hacia otra Coach Aventura, encontramos el Monumento de Canadá, que honra al millón de canadienses que sirvieron con las fuerzas militares británicas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Seguimos nuestro recorrido en subte para bajar en la estación Piccadilly Circus, muy conocida en los libros para estudiar inglés. No olvidar, si no se abren las puertas del subte, aprieta el botón que veas. El puente de Westminster fue construido en 1738. Desde este puente tendrás una vista fantástica del río Támesis. Si seguís hasta la orilla, encontrarás una ruta que se denomina The King's Walk. Ahí hay muchos negocios, lugares de distracción y vas a llegar hasta el final, siendo la estación de Waterloo. Si preguntas dónde está, encontrarás lo que se llama London Eye. ¿Qué significa? Es una vuelta al mundo donde, subiéndote a ella, podrás ver todo desde los cielos. Y encontrarás el lugar más bueno para poder disfrutar los platillos típicos de Inglaterra y cruzando otra vez el puente, yéndote para la zona norte, digamos, está la Casa del Parlamento, la Catedral de St. Paul y la Torre de Londres. ¡Ah! Y mira estos escoceses, qué bárbaros tocando la gaita. Nos vamos para la estación de metro de Westminster, pero no nos subimos al metro, seguimos caminando y encontramos el lugar de cruces de calle donde está el Parliament Square. Ahí vamos a encontrar el Big Ben, la Casa del Parlamento, la Abadía de Westminster y la Corte Suprema del Reino Unido. No nos olvidemos de nombrar las estatuas de George Canning, cuya antigüedad llegó antes que los semáforos. Esta estatua tuvo malos comienzos, ya que cuando se instaló causó un accidente mortal. Desde entonces nadie le da la espalda a esta estatua. También está la de Abraham Lincoln mirando al Parlamento británico. Rodeando la plaza vamos a ver el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y lo encontramos al famoso Big Ben, aunque técnicamente deberíamos llamarlo Elizabeth Tower, desde el 2012. Pero ¿quién va a venir a Londres a ver a Elizabeth Tower? Así que mejor Big Ben. Y así queda para siempre. Bueno, llegamos al final de este paseo cortito por Londres, pero con mucha actividad. Espero que te haya gustado y si es así, dale un like, suscríbete al canal y no olvides de apretar la campanita. Así mis videos te aparecen apenas yo los posteo. Y te espero en la próxima Coach Aventura. ¡Chao! Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.